Muy buenas a todos chicos, en el día de hoy vamos a ver la review de dos sets increíbles que he comprado. Acabo de recibir el paquete, vamos a desempaquetarlo, comprobar que esté todo, montarlo y hablar sobre ellos. Hablamos de dos sets del año 2002, ambos de ellos completos, con caja, instrucciones y minifiguras. El primero de ellos es la persecución de cazarrecompensas, el set 7133, basado en la mítica escena de Obi-Wan y Anakin persiguiendo por Coruscant a la cazarrecompensas Zam Wesell. Y el otro, el set 7155, Patrulla Gungan, basado en el episodio 1 en la batalla de Naboo. El set 7133 me ha costado 150 euros y el 7115 50 euros, ambos incluyendo envío. Precios justos, no son una ganga, pero hay que tener en cuenta que están completos y sobre todo su antigüedad. No son nada fáciles de conseguir en este estado y eso se paga. Tenía muchísimas ganas de hacerme con este set, por muchas razones. Una de ellas es la figura de Zam Wesell, exclusiva desde su lanzamiento en este set hace ya 23 años. Tiene doble cara, tal y como vemos en la película, un casco que creo que no trae ninguna otra minifigura de Star Wars, y un color rosado morado muy peculiar. Las otras dos minifiguras que trae el set son Obi-Wan y Anakin, con cabeza amarilla como era norma por aquellos tiempos y con la empuñadura del sable láser cromada, que la mayoría estaremos de acuerdo que se ven realmente espectacular. Otra de las razones por las que quería este set es su colorido. No encontrarás ningún otro set de Lego Star Wars tan colorido como este, y es que la combinación de colores que utilizan queda increíble. La verdad es que los dos Speeder, para ser una construcción con las técnicas y piezas de hace 23 años, son espectaculares. Al tenerlo en mano, ha superado todas mis expectativas. Y la última razón por la que me he hecho con este set es porque hace ya 23 años de su lanzamiento, como ya hemos dicho, Lego sigue sin hacer un remake de este set, que con las técnicas y nuevas piezas estoy seguro que sería un set top y top en ventas sin duda, ya que mucha gente pide este remake. También la figura de Zam Wesell, imaginaros hoy en día cómo sería, y es que si acudimos al mundo de figuras custom y vemos lo que la comunidad ha sido capaz de hacer, Lego a día de hoy no creo que no pudiera hacer una figura tan espectacular como esta. Una vez visto que parece estar todo correcto, voy a montarlo y hablamos sobre ellos. Vamos a comenzar con el set 7133, el cual contiene 259 piezas, 3 minifiguras y su precio de salida fue de 30 euros. Salió a la venta el 23 de abril de 2002 y estuvo en el mercado hasta finales de 2003. Empezamos con las minifiguras. Obi-Wan, Anakin y la cazarrecompensas Zam Wesell. Son muy buenas minifiguras y por suerte me han llegado, como vemos, en perfecto estado. La más destacada sin duda es la de la cazarrecompensas enviada por Jango Fett para intentar terminar con Padme. Tiene una impresión en el torso y piernas que me encanta, y un blaster largo a modo de francotirador. También se puede destacar su casco, el cual queda realmente bien, y sobre todo su doble impresión en la cabeza por ambos lados. Un detalle curioso son estas pequeñas inscripciones que trae en el torso, que yo cuando recibí la minifigura pensé que se trataba de un defecto o alguna mancha, pero realmente son unas inscripciones que trae como vimos en la película. Sin duda, una minifigura muy detallada. Y es que su precio lo demuestra, como ya hemos dicho, el set salió a un precio de 30 euros, y a día de hoy, solo esta minifigura cuesta 70 euros. Para mí un precio, la verdad, es que merecido, por antigüedad y por exclusividad. Recordemos que es el único set donde tenemos a este personaje. Pasamos a las otras dos minifiguras del set, Anakin y Obi-Wan. Bastante decentes. Anakin trae en el torso la coletilla típica de Padawan, traen las empuñaduras cromadas, las impresiones son muy básicas, pero bueno, lo único criticable para mí son los pelos. Realmente horribles, pero era lo que había en el 2002. Vamos ya con los Speeder. El primero, este de aquí, el de Zam Wesell, el que más me gusta de los dos. Colores brutales, muy llamativo, piezas impresas, nada de pegatinas. Las impresiones de la cabina, como veis, se alinean a la perfección con las piezas del set, muy chulo ese detalle. Un tamaño muy bueno, y es que la combinación de colores es una locura, en definitiva un 10 para mí este Speeder. Por último vamos a ver el interior de la cabina, que viene con espacio para una minifigura y trae una pieza impresa a modo de cuadro de mandos.
Este set también tiene una funcionalidad, algo curiosa eso sí. Si presionamos estas piezas hacia atrás, se desprenden las alas del Spider. Podemos volver a colocarlas de nuevo deslizando a través de este agujero. Y es algo que podemos hacer caer un solo ala o las dos a la vez. Queda curioso sin ambas alas, no sé por qué, pero a mí me recuerda a un pez. Como ya he dicho, este Spider para mí es un 10 de 10 sin ninguna duda. Pasamos ya al otro Spider, el que conducen Obi-Wan y Anakin, y aunque este no tiene una combinación de colores tan llamativa como el otro, no se queda nada atrás, me gusta mucho. También trae estas piezas impresas a modo de motores, entiendo, y como todos sabemos, esto es infinitamente mejor que las pegatinas a lo que nos tienen acostumbrados actualmente. Trae estos faros delanteros cromados, que realmente es una taza de café, pero quedan sumamente bien. Este Spider, al ser más pequeño, se siente muy consistente la construcción. Tiene amplio espacio para las dos minifiguras y a modo de parabrisas trae estas dos piezas individuales transparentes, las cuales pues podemos mover y colocar a nuestro gusto. Ya por la parte trasera tiene estas piezas en rojo y naranja transparente, haciendo de faros traseros. Y es que incluso incluye un pequeño maletero donde podemos guardar los sables láser de los Jedi. Concluyendo la reseña de este set, le doy un 9 de 10, y es que a pesar de su precio, 150 € que me ha costado, los merece. Es un set muy único y peculiar, que se nota que ya tiene 23 años, pero lo veo como algo que no pasa de moda, me explico. Si por ejemplo vemos otros set de este año y comparamos con sus remake actuales, la primera versión se ve realmente horrorosa. Pero eso es algo que yo creo que no pasaría con este set. Lo veo y como ya he dicho necesita un remake, pero por parte de las minifiguras. Hablando del set como construcción, tiene muy poquito o nada que mejorar, y es que encima hoy en día lo harían muchísimo más pequeño. No sé yo si merecería la pena. En resumen, una auténtica locura de set. Pasamos al set 7115, Patrulla Gungan, lanzado en el año 2000. Un set muy pequeñito, apenas tiene 71 piezas y nos trae dos minifiguras bastante básicas, un soldado Gungan y Jar Jar Binks. El molde de la cabeza ni siquiera tiene impresión en los ojos, pero igualmente se ven bastante correctas. Salió al mercado por un precio de 12,99 € en Europa, algo impensable hoy en día. A mí me ha costado 50 € hacerme con él actualmente. Y es que se trata de un set al que le eché el ojo hace mucho tiempo, y de los primeros años de LEGO Star Wars es uno de mis preferidos. Tenemos por aquí al soldado Gungan, una figura con un color verde llamativo y el escudo que queda bastante bien. Solo trae impresión en el torso por delante, pero me parece una buena minifigura. Por aquí vemos un agujero que trae en la parte del cuello que no sé muy bien por qué lo traía este molde de cabeza Gungan, pero seguro que hay alguna razón. Vamos a dejarle ya en su sitio y vamos a ver un poco más el set, que por cierto no lo he dicho, pero las bestias estas naranjas se llaman Kadu. En esta de aquí vemos que tiene una especie de transporte de bombas, aquí con un pequeño maletero de donde salen igual que vimos en la película. Tienen 6 bombas en el interior, que a veces se quedan pilladas como es el caso ahora y cuesta un poco sacarlas. Pero luego hay una curiosidad que yo pensaba que teniendo la trampilla abierta, al moverlo se iban a ir cayendo, pero no, aguantan ahí dentro porque ya os digo, se quedan un poco pilladas entre sí y hay que sacarlas a mano. Y es que como vemos es un set muy básico, pero los Kadu y este molde de Gungan sin pintar le dan un toque muy clásico que hacen que este set en cualquier colección quede genial. Como curiosidad, este set aparte de individual estuvo a la venta también en un combo de 3 sets, por tan solo 20 $ en Toys R Us, algo impensable hoy día. Por aquí vemos una pieza impresa a modo de mochila. Como nota final, para mí un 8 de 10 este set, un notable. El precio hoy día es algo elevado, pero por 12,99 en su día estaba muy acorde. Y viendo este set me he dado cuenta de que estaría genial si algún día sacasen algo parecido a modo de Battle Pack con unos 3 o 4 Gungans. Ojalá algún día. Y bueno chicos, hasta aquí la reseña de estos dos pequeños sets. Espero que os haya gustado, dejadme vuestra opinión en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.